Hola, gente cool, aquí Brian Cool y estamos en un nuevo video para el canal. Y hoy traemos una novedad para el canal. Vamos a leer el primer capítulo de Five Nights at Freddy, Los Ojos de Plata. Miren esta preciosidad. Miren esta preciosidad, miren esto. Miren lo que es esto. Cómo es leer esto. Five Nights at Freddy, Los Ojos de Plata, de Scott Cawthon, Kira Brett, Ulysses Ley o algo así. Yo voy a ser sincero, me lo compré como hace unos 2 o 3 meses más o menos, pero todavía no he tenido la oportunidad de leerlo la completo. Literalmente leí el capítulo 1 y un cuarto del capítulo 2. Pero después me dije, ok, espera, ya que no tomo el tiempo para leerlo, nunca me tomo el tiempo, el descanso para hacerlo, voy a hacerlo en video. Total, me sirve porque quiero hacer esto. Primero vamos a leer el índice. La novela oficial de videojuegos de terror que arrasan el mundo entero. Uh. 10 años después de los terroríficos asesinatos en la Freddy Fazbear Pizza, Charlie, la hija del antiguo propietario de la pizzería y sus amigos de la infancia se reúnen para recordar el aniversario de la tragedia en la puerta del local, que ha estado cerrado y abandonado durante todos estos años. Cuando encuentran la manera de entrar en la antigua pizzería, descubren que las cosas no son como eran en el pasado. Las cuatro mascotas animatrónicas han crecido y sus patrones han cambiado. Ahora tienen un oscuro secreto y una mente macabra en la que es el terror y la muerte son sus prioridades. Sé que no se va a escuchar mucho con esta mierda. Voy a tratar de que se escuche, ¿ok? Pero no prometo nada. Espero que para el video se escuche bien. Vamos a empezar de una vez. A ver, voy a poner la cámara un poco más cerca. Así. Ahí está, para que se escuche mejor. Vamos a ir leyendo esto de una vez. Quiero que se tape toda mi cara. Miren. Capítulo 1. Empezamos con esto, ¿ok? Voy a tapar mi cara con el coso de Freddy, tipo así. Empecemos con la hora literaria de Brian Cool. Capítulo 1. Me está viendo. Charlie se agachó a cuatro patas. Estaba detrás de una hilera de juegos recreativos, encajonada en el hueco entre las consolas y la pared, sobre el amasijo de cables y enchufes inservibles que tenía bajo los pies. Se sentía acorralada. La única salida era pasar junto a esa cosa y no era lo bastante rápida para lograrlo. Lo veía acechar de un lado a otro, buscando algo que se moviera entre las máquinas. Apenas tenía algo que se moviera entre las máquinas. Apenas tenía sitio para desplazarse, pero trató de gatear hacia detrás. Un pie se le enganchó en un cable, así que se detuvo y se retorció para soltarse. Oyó el ruido de metal contra metal, y la máquina más lejana cayó hacia la pared. La cosa la golpeó de nuevo y rompió la pantalla, para después atacar la siguiente. Chocaba contra ella casi rítmicamente y se abría paso hacia Charlie, cada vez más cerca. Tengo que salir de aquí. Aquel pensamiento desesperado no ayudaba. No tenía escapatoria. Le dolía el brazo y tenía ganas de llorar. La sangre empapada del vendaje echó jirones y tenía la sensación de que estaba vaciándose. La máquina que tenía a apenas un par de metros chocó contra la pared y Charlie se estremeció. Se estaba acercando. Oía más fuerte que nunca los engranajes y los clics del mecanismo. Con los ojos cerrados seguía viendo cómo la miraba, su pelo apelmazado y el metal expuesto bajo la piel artificial. De pronto la cosa tiró de la máquina que tenía delante, que se desplomó como si fuera un juguete. Los cables que tenía bajo las manos y las rodillas desaparecieron de un tirón. Charlie casi se cayó de bruces. Recuperó el equilibrio y miró hacia arriba, justo a tiempo para ver un gancho que se cernía sobre ella. Antes que eso, bienvenidos a Oricante, Utah. Charlie dedicó una sonrisa irónica al cartel y siguió conduciendo. El mundo parecía el mismo, a un lado y a otro del letrero, pero sintió un nerviosismo de anticipación al pasar junto a él. No reconocía nada, aunque tampoco lo esperaba. Sobre todo, estando en las afueras,
donde todo eran autopistas y espacios vacíos. Se preguntó qué aspecto tendrían las demás. ¿Cómo serían ahora? Hace 10 años eran sus mejores amigos, pero entonces pasó aquello y todo acabó. Al menos para Charlie. No había visto a ninguno de ellos desde que tenía 7 años. De niños habían intercambiado cartas sin cesar, especialmente con Marla, que escribía tal como hablaba, de forma rápida e inconexa. Pero a medida que crecieron se habrían ido distanciando. Las cartas habían ido espaciándose en el tiempo y las conversaciones que habían precedido a aquel viaje habían sido superficiales y llenas de pausas incómodas. Charlie repetía sus nombres como para asegurarse de que aún los recordaba. Marla, Jessica, Lamar, Carlton, John y Michael. En realidad Michael era el motivo del viaje. Habían pasado 10 años desde su muerte, 10 años desde que sucedió aquello, y ahora sus padres querían reunirlos a todos para la ceremonia de aniversario. Querían que todos sus viejos amigos estuvieran presentes cuando anunciaran la beca que habían creado en su nombre. Charlie sabía que era lo correcto, pero aún así le parecía algo macabro. Sintió un escalofrío y bajo el aire acondicionado, a pesar de que sabía que no era por el frío. A medida que se acercaba al centro de la ciudad, comenzó a reconocer cosas. Varias tiendas y el cine, que ahora anunciaba el taquillazo del verano. Se sorprendió momentáneamente y después se sonrió. ¿Qué esperabas? ¿Que todo siguiera como antes? ¿Un monumento a tu marcha, congelado para siempre en julio de 1985? Lo cierto es que eso era exactamente lo que esperaba. Miró el reloj. Aún faltaban varias horas para la cita. Pensó en ir a ver la película, pero sabía lo que quería hacer en realidad. Giró hacia la izquierda en dirección a la salida de la ciudad. 10 minutos después paró y salió del coche. La casa se alzaba amenazadora sobre ella, con su silueta oscura hendida en el radiante cielo azul. Respiró profundamente para serenarse. Sabía que estaría allí. Un vistazo furtivo a los extractos bancarios de su tía algunos años atrás le había revelado que la hipoteca estaba pagada y que la tía Jen seguía pagando los impuestos. Solo habían pasado 10 años. No había ninguna razón para que eso hubiera cambiado. Charlie subió los peldaños despacio, contemplando la pintura descochada. El tercer escalón tenía una tabla suelta y los rosales habían adueñado de una parte del porche, donde las espinas daban furiosas dentelladas a la madera. La puerta estaba cerrada con llave, pero Charlie conservaba la suya. Lo cierto es que nunca la había usado. Mientras se la quitaba del cuello y la deslizaba en la cerradura, recordó a su padre colgándole la cadena. Por si la necesitas. Bueno, había llegado el momento. La puerta se abrió con facilidad. Charlie echó un vistazo a su alrededor. No recordaba mucho de la primera época allí. Al fin y al cabo, solo tenía 3 años, y todos los recuerdos se habían desdibujado en una única sensación infantil de luto y pérdida, de no entender por qué su madre tenía que marcharse, de aferrarse a su padre en todo momento, de no confiar en el mundo que le rodeaba a no ser que él estuviera allí, a no ser que lo abrazara con fuerza, uniéndose en sus camisas de franela y en su olor a aceite, a metal caliente y a él mismo. La escalera se extendía en línea recta delante de ella, pero no se dirigió hacia allí, sino que entró en el salón, donde todos los muebles seguían en su sitio. De pequeña no se había dado cuenta, pero la casa era demasiado grande para el mobiliario que contenía. Los objetos estaban muy desperdigados para llenar el espacio. La mesita del centro estaba a una distancia inaccesible, y la butaca se encontraba demasiado lejos para mantener una conversación. Había una mancha oscura en la tarima de madera más o menos en medio de la sala. Charlie la rodeó rápidamente y entró en la cocina, en la que solo había unas pocas cacerolas, un par de sartenes y algunos platos. De niña nunca había sentido que le faltara de nada, pero ahora tenía la impresión de que la inmensidad innecesaria de la casa era una especie de disculpa. El intento de un hombre que lo había perdido casi todo de darle a su hija lo que podía. Siempre
acababa exagerando en todo lo que hacía. La última vez que ella había estado en aquella casa, el ambiente era oscuro y todo daba la sensación de ir mal. La subieron en brazos a su habitación, a pesar de que ya tenía 7 años y habría llegado antes caminando sola. Pero la tía Jen se detuvo en el porche, la levantó y la llevó protegiéndole la cara como si fuera un bebé expuesto al sol. Una vez en su cuarto, su tía la dejó en el suelo y cerró la puerta. Le dijo que hiciera la maleta y la niña se echó a llorar porque era imposible que todas sus cosas cupieran en aquella bolsa tan pequeña. Volveremos a por el resto más adelante, dijo la tía Jen, que dejó ver su impaciencia mientras Charlie vacilaba ante su cómoda intentando decidir qué camiseta llevarse. Nunca regresarían por el resto. Subió las escaleras en dirección a su antigua habitación. La puerta estaba entreabierta y al abrirlo tuvo la vertiginosa sensación de que su antiguo yo podría estar sentado allí entre sus juguetes, que levantaría la mirada y le preguntaría: ¿Y tú quién eres? Entró. Al igual que el resto de la casa, su cuarto estaba intacto. Las paredes eran rosa pálido y el techo, que descendía bruscamente en uno de los lados siguiendo la línea del tejado, estaba pintado a juego. Su vieja cama aún estaba pegada a la pared bajo una gran ventana. El colchón seguía allí, pero las sábanas no. La ventana estaba entornada y las gastadas cortinas de encaje ondeaban a la suave brisa que entraba del exterior. Había una mancha oscura de humedad en la pintura bajo la ventana, allí donde las inclemencias del tiempo se habían abierto para paso, revelando el abandono de la casa. Charlie se subió a la cama y forzó la ventana para cerrarla. Esta obedeció con un chirrido y la muchacha dio un paso atrás para contemplar el resto de la habitación. Las creaciones de su padre. La primera noche que pasaron en la casa, Charlie tuvo miedo de dormir sola. Ella no lo recordaba, pero su padre se lo había contado tantas veces que la historia había adquirido la calidad de un recuerdo. Se incorporó y lloriqueó hasta que su padre fue a buscarla. La cogió en brazos y la prometió que se aseguraría de que nunca volviera a estar sola. A la mañana siguiente, la llevó de la mano al garage, donde se puso a trabajar para mantener la promesa. La primera de sus creaciones fue un conejo morado, algo ahora gris, por los años que había pasado sentado al sol. Tenía el tamaño de un niño de 3 años, la edad que tenía ella entonces. Era de felpa, la brillaban los ojos y llevaba una elegante pajarita roja. No hacía gran cosa, se limitaba a saludar con una mano, inclinar la cabeza y decir con la voz de su padre: «Te quiero, Charlie». Pero era suficiente para convertirse en un vigilante nocturno que le hiciera compañía cuando no podía dormir. Ahora Theodore estaba sentado en una silla blanca de mimbre en el rincón más alejado de la habitación. Charlie la saludó, pero él no le devolvió el gesto, pues no estaba encendido. Después de Theodore, los juguetes ganaron en complejidad. Algunos funcionaban y otros no. Algunos parecían tener fallos permanentes, mientras que otros sencillamente no resultaban atractivos para la imaginación infantil de la niña. Sabía que su padre se llevaba a estos últimos de vuelta al taller y utilizaba sus piezas, aunque no le gustaba ver cómo los desmontaba. Sin embargo, aquellos que se quedaron, a los que ella adoraba, seguían allí mirándola expectantes. Charlie, con una sonrisa, pulsó el botón que había junto a la cama. Cuando consiguió que cediera, no sucedió nada. Volvió a pulsarlo, manteniéndolo apretado más tiempo, y esta vez el unicornio se puso en movimiento al otro lado de la habitación con el chirrido cansado del metal contra metal. El unicornio, el unicornio, Charlie lo había bautizado Stanley por algún motivo que ahora no recordaba, era metálico y estaba pintado de un blanco brillante. Rodaba por el cuarto sobre una vía circular, cabeceando rígidamente arriba y abajo. Los raíles rechinaron cuando Stanley dobló la esquina y se detuvo junto a la cama. Charlie se arrodilló a su lado y le palmeó al costado. La pintura brillante estaba desconchada y el rostro había sucumbido al óxido. Sus ojos vivaces miraban más allá de la decadencia. «¿Necesitan otra capa de pintura, Stanley?», dijo Charlie. El unicornio impasible mantuvo fija la mirada.
A los pies de la cama había un volante hecho con pedazos de metal que siempre le había recordado el interior de un submarino. Lo giró. Se quedó atascado un momento y después se dio vuelta como solía hacer. Al otro lado del cuarto, la puerta más pequeña del armario se abrió de golpe. De allí salió sobre su raíl, Hailey, una muñeca del tamaño de un niño con una taza de té y un platillo en sus diminutas manos, como una ofrenda. Su vestido de cuadro seguía bien planchado y los zapatos de charol aún brillaban. Quizás el armario la había protegido de la humedad. Cuando las dos medían lo mismo, Charlie tenía un vestido igual. «Hola, Ellie», dijo suavemente. Con el giro del volante la muñeca regresó al armario y la puerta se cerró tras ella. Charlie la siguió. Los tres armarios se habían construido para seguir la inclinación del techo, y Ellie vivía en el más abajo de todos, que medía más o menos 1 metro. El siguiente era unos 30 centímetros mayor y el tercero, el más próximo a la puerta, tenía la misma altura que el resto del cuarto. Sonrió al acordarse. «¿Por qué tienes 3 armarios?», preguntó John la primera vez que estuvo allí. La niña lo miró perpleja, confundida por la pregunta. «Porque son los que hay», dijo por fin. Señaló al más pequeño a modo defensivo. «De todas formas, esa es Leslie», añadió. John asintió satisfecho. Charlie sacudió la cabeza y abrió la puerta del armario central, o al menos lo intentó. El pomo no giraba, estaba bloqueado. Lo forzó un par de veces, pero se rindió sin demasiado convencimiento. Se quedó agachada y levantó la mirada hacia el armario más alto, el armario de niña mayor, que algún día utilizaría. «No lo necesitarás hasta que seas más grande», solía decir su padre. Pero ese momento nunca llegó. La puerta estaba entreabierta, pero Charlie no la movió. No se había abierto para ella, sino que simplemente había cedido al paso del tiempo. Cuando se disponía a levantarse, vio algo brillante medio escondido debajo de la puerta cerrada del medio, y se inclinó para recogerlo. Sonrió levemente al ver que parecía un pedazo roto de una placa base. En su día había tuercas, tornillos, chatarra y piezas por todas partes, ya que su padre siempre llevaba cosas sueltas en los bolsillos. Traía consigo algo en lo que estuviera trabajando. Lo dejaba en algún lugar y olvidaba que estaba allí. O peor aún, lo guardaba, para no perderlo. Y nunca volvía a aparecer. Aquella pieza también tenía enroscado un pelo de Charlie. Lo soltó cuidadosamente del diminuto saliente metálico al que se había enganchado. Espera, gente, vamos a ver cuánto falta. 2, 3, 4, 5... 6, 7, verga, 8, 9, faltan 10 leer, puta madre. Bueno, vamos a seguir. Por último, como si lo hubiera dejado para el final, cruzó la habitación y recogió a Theodore del suelo. La espalda del muñeco no se había descolorido al sol, como la parte delantera, y conservaba el morado oscuro e intenso que ella recordaba. Apretó el botón que había en la base del cuello, pero el conejo permanecía inerte. Tenía el pelo hecho jirones, una de las orejas le colgaba de un único hilo, y a través del agujero se veía el plástico verde de la placa base. Charlie contuvo el aliento, atenta y asustada por lo que pueda oír. «Yo vi...», dijo el conejo en tono vacilante y apenas audible, y Charlie lo dejó en el suelo colorada y con el corazón encogido. No esperaba volver a oír la voz de su padre. «Yo también te quiero». Charlie miró a su alrededor de niña. Ese era su mundo mágico, y era muy celosa de su espacio propio. Solo unos pocos amigos tenía preciso para entrar. Se acercó a la cama y volvió a poner a Stanley en movimiento para su raíz. Se marchó y cerró la puerta antes de que el pequeño unicornio se parara. Salió por la puerta trasera y se detuvo delante del garage, en el que su padre había instalado el taller. A un par de metros había un trozo de metal medio enterrado en la gravilla. Charlie se acercó a recogerlo. Estaba articulando por la mitad y sonrió mientras lo doblaba de un lado a otro. Un codo articulado. Pensó, ¿para quién sería? Había estado en ese mismo lugar muchísimas veces. Cerró los ojos y los recuerdos la invadieron. Volvió a ser una niña pequeña sentada en el suelo del taller de su padre, jugando con restos de madera y metal como si fueran bloques de construcción.
e intentándolo levantar una torre con aquellas piezas desiguales. Hacía calor y sudaba. Tenía las piernas sucias y pegajosas, vestido con un pantalón corto y zapatillas. Casi podía oler el penetrante aroma metálico del hierro soldado. Su padre estaba cerca, trabajando en el unicornio Stanley. Nunca lo perdía de vista. El rostro de Stanley no estaba acabado. Uno de sus lados era blanco, brillante y agradable, y el reluciente ojo castaño casi parecía estar vivo. La otra mitad de su rostro no era más que placas bases y piezas metálicas expuestas. El padre de Charlie la miró y le sonrió, y ella le devolvió la sonrisa con amor. Detrás de él, en un rincón oscuro apenas visible, había un batiburrillo de extremidades metálicas, un esqueleto retorcido de ardientes ojos plateados. Cada cierto tiempo se estremecía de forma extraña. Charlie intentaba no fijarse, pero mientras su padre trabajaba y ella jugaba con sus juguetes improvisados, aquel revoltijo metálico atraía su mirada una y otra vez. Las extremidades contorsionadas casi parecían estar burlándose, como un bufón espantoso. Sin embargo, algo le transmitía un inmenso dolor. ¿Papá? Dijo Charlie, pero su padre no levantó la mirada. ¿Papá? Repitió con mayor insistencia, y esta vez él se volvió lentamente hacia ella, aunque no parecía estar del todo presente. ¿Qué quieres, cariño? Ella señaló el esqueleto metálico. ¿Le duele? Quiso preguntar, pero cuando miró a los ojos a su padre se dio cuenta de que no podía. Negó con la cabeza. Nada. Él le dedicó una sonrisa ausente y retomó el trabajo. Detrás de él, la criatura volvió a estremecerse de forma horrorosa. Los ojos aún le ardían. Charlie sintió un escalofrío y regresó al presente. Echó un vistazo hacia atrás y se sentía expuesta. Bajó la mirada y se fijó en 3 marcas muy separadas en el suelo. Se agachó pensativa y recorrió unas de ellas con el dedo. La gravilla se había desplazado y las hendiduras eran profundas. ¿Alguna clase de trípode? Era lo primero que veía que no le resultaba familiar. La puerta del taller estaba ligeramente entreabierta e invitaba a entrar, pero no le apetecía en absoluto. Regresó rápido al coche, pero en cuanto se acomodó en el asiento del conductor, se dio cuenta de que sus llaves habían desaparecido. Seguramente se le habían caído del bolsillo en algún lugar de la casa. Volvió sobre sus pasos y echó un vistazo al salón y a la cocina antes de encaminarse hacia su cuarto. Las llaves estaban en la silla del mimbre, junto al conejo Teodor. Las recogió y jugó con ellas un instante, como si no estuviera del todo lista para salir de la habitación. Se sentó sobre la colcha. El unicornio Stanley se había parado junto a la cama, como siempre. Charlie, ausente, le acarició la cabeza, entre tanto había oscurecido y el cuarto estaba en penumbra. Por algún motivo, ahora que ya no estaban iluminados por la luz del sol, las imperfecciones y el deterioro de los juguetes resultaban muy evidentes. Los ojos de Theodore ya no brillaban, y su pelo gastado y la oreja suelta le hacían parecer enfermo. Los ojos de Stanley, rodeados por el óxido, parecían cuencas vacías y sus dientes desnudos, que siempre había imaginado como una sonrisa, se habían convertido en la espantosa dentadura de una calavera. Charlie se levantó con cuidado de no tocarlo y se apresuró hacia la puerta, pero el pie se le enganchó en el volante que había junto a la cama. Tropezó con los raíles y se cayó de bruces. Oyó el zumbido de metal girando, y cuando levantó la cabeza tenía delante un par de pequeños pies calzados en brillante charol. Tenía encima a Ellie, que lo observaba desde arriba en silencio. Sus ojos vidriosos casi parecían estar viéndola. Sostenía la taza y el petillo ante ella como una rigidez casi militar. Charlie se puso de pie con cuidado de no molestar a la muñeca. Salió del cuarto cautelosamente para no activar otros juguetes. Cuando ya estaba fuera, Ellie regresó al armario casi al mismo ritmo. Corrió escaleras abajo con prisa para marcharse de allí. Una vez en el coche, no consiguió meter la llave hasta el tercer intento. Echó marcha atrás demasiado deprisa, pasando por encima de la hierba del jardín, y se largó a toda velocidad. Después de más de 1 kilómetro paró en el arcén y apagó el motor. Mientras miraba atrás del parabrisas sin fijar la vista en nada en concreto, se obligó a ralentizar la respiración y ajustó el espejo retrovisor para verse a sí misma.
Bueno, gente, lo vamos a dejar hasta acá, la primera parte del capítulo 1. Espero que les haya gustado. Leer esto es muy bueno, ya que el libro sale una banda de plata, me salió como 6.400. Y bueno, no sé, ya sé que mi habla no es del todo perfecta, pero yo creo que es legible, ¿no? Bueno, gente cool, ¿no? Es un otro video cool y esperen el especial del video 50. Bye bye, gente cool.